Jesús identifica al traidor. Hoy va a estar bueno. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa de dinero, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana, tarde, en la cual podemos escuchar tu palabra. Reconocemos, Señor, que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, sino que tú nos creaste. Padre, que hoy sea glorificada tu palabra, que hoy tú nos puedas enseñar, Señor, y que esa responsabilidad no solamente sea de quien va a exponer la palabra, sino también de quien la recibe, para que esa palabra dé fruto, Señor, en nuestros corazones. Gracias porque nos das ese privilegio de oír y ser hacedores, Señor. En esta mañana te pedimos eso, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Bueno, es una bendición estar, ya tenía ratito de no estar aquí, lo habíamos hecho mucho en línea, pero me da mucho gusto otra vez y bueno, pues estamos cerrando este ciclo, en 8 días nos vamos a ver allá en Sindeu, es una bendición. Y bueno, ¿por qué no, para romper un poquito el hielo, volteas a tu derecha, a tu izquierda y saludas ahí a una persona que tengas, dile: oye, qué bien te ves. Dile: qué bien te ves, así dile: oye, qué bien te ves. Y sí, hay mucha gente que se ve bien, es la verdad. Hoy como que vienen bien bañaditos, peinaditos, etcétera. Muy bien, perfumaditos. Eso es bueno. Y bueno, les voy a compartir el día de hoy, como leímos, llevamos a ver Judas. Bueno, no sé por qué me tocan estos temas a mí, ¿verdad? Pero bueno, el tema de hoy le puse: las apariencias engañan. Yo le había puesto un título, pero sonaba muy así como dice el dicho. Le iba a poner: caras vemos, corazones no sabemos, pero dije: mira, de repente el pastor no le gusta eso y cree que suena como a Rosa de Guadalupe. Bueno, no sé, pero las apariencias engañan, es lo mismo. Y tú viste a la persona de al lado y se ve bien, ¿sí o no? Bueno, caras vemos, corazones no sabemos, y eso es lo que vamos a estar analizando aquí en la palabra. Muy bien, primero te voy a contar una historia de apariencias. Bueno, ¿cuántas veces no hemos visto en internet hoy que es tan fácil comprar algún producto y pues como que cuando ya tú lo tienes no te agrada, no te gusta, ¿verdad? Pasa mucho en las fotos de cuando vas a ver a una casa, cuando tienes altas expectativas, eso sucede. Bueno, te voy a contar una historia muy rápida, no me juzguen, esto era cuando era antes de cristiano, así que no me juzguen. Yo... en los años 80, a mediados de los años 80, en la Ciudad de México, en los vagones del metro, yo iba a la preparatoria, lo que es la vocacional del glorioso Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, yo siempre salía, bien Gerardito, yo siempre salía pues muy puntual a ir a la escuela, yo iba en la tarde. Y en una de esas siempre tomaba el camión y el metro. Camión y el metro, a veces me iba caminando al metro, era muy cerca, pero a veces tomaba el camión. Y en una de esas yo siempre me encontraba una chica. Siempre. Es antes de ser cristiano, ella tenía muchos años. Y bueno, ya sabes, la empiezas a ver, empiezas a decir, bueno, no está tan mal. Me sentaba muchas veces al lado de ella, me la encontraba en el metro. Bueno,
Éramos vecinos no tan cerca, pero seguido me la encontraba. Mi esposa se sabe esta historia, no crean que no se la sabe. Bueno, me la encontraba a tal grado que a veces a cualquier horario, los sábados, domingos, iba en el metro, en el camión, me la encontraba, decía, esto es de Dios. Pero bueno, y le empiezas a decir, bueno, me agrada y eso. Eso pasó 1 año, 2 años, de cuenta la pandemia. Y yo decía, sí le voy a hablar, ahora sí, y no pasaba. Hasta que un día, pues ya sabes, uno se hace valiente y le hablas, ¿no? Para eso, todo ese 1 año y medio, yo tengo un amigo, que mando saludos, siempre me ve. Tengo un amigo que se llama Osvaldo y él era mi cómplice en eso. Y un día estábamos sentados ahí en el metro, nosotros parados, ella estaba sentada, nos la encontramos igual. Y él se acerca y veo que estaba viendo un examen, ella tenía un examen. Y me dijo, voy a ver cómo se llama. Va, sigue y se pone al lado de ella y ve y nada más vi que hizo así los ojos así grandotes. Ya nos bajamos y me dice, oye, tiene un nombre muy largo. Se llama Lourdes bla, 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 García. Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, amén. Y era un nombre larguísimo. A lo que voy esto, yo en mi mente empecé a crear muchas expectativas referente a ella. Me la encontraba, vi que era Boy Scout, bueno, no sé si se dice Girl Scout, pero en mi mente tenía muchas expectativas. Cuando yo me animo y le hablo, le pregunto, bueno, oye, ¿cómo tú te llamas? Y me dice, yo me llamo Lourdes, pero me dicen Lulú. Y me quedo, Lulú, pues no coincide con el nombre que yo me había hecho, que era un nombre tan larguísimo. Bueno, para no hacerle la historia tan larga como el nombre de esta chica, quiero, a fin de cuentas, la traté un poco y pues me decepcionó. O sea, fueron muchas cosas que yo sabía que no eran común, muchas cosas que yo me había hecho ideas, pero que no era como yo lo había pensado. Entonces, bueno, 1 año y medio, 2 años de mi vida desperdiciando pensando cosas que no eran realidad. Entonces, eso pasa muchas veces en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vamos a empezar a andar, a desarrollar nuestra lectura verso a verso. Vamos al verso 21, como ya lo habíamos leído. Verso 21, habiendo dicho esto Jesús. ¿Qué había dicho eso? Bien lo dijo nuestro pastor hace 8 días. Jesús dio un spoiler, les estaba avisando a los discípulos que alguien lo iba a traicionar. Y después la última frase que Jesús dijo, en verdad les digo que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Enseguida cambia la circunstancia de Jesús. Dice, habiendo dicho esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Es muy interesante porque Juan nos describe a un Jesús muy lleno de emociones. Y si tú te acuerdas, lo habíamos visto antes en Juan 11, en Juan 12, cuando Jesús lloró, cuando Jesús conmovió su espíritu, dice, su alma se turbó cuando les dijo, pues ya tengo que ir a la cruz. Es muy interesante. Pero también versos arriba vimos que a pesar de eso, Jesús tenía todo bajo su control. En el verso 19 dice, arribita, se los digo desde ahora, antes de que pase, para cuando suceda, crean que yo soy. En otras palabras, yo soy Dios y que a mí no me agarró desprevenido la traición de Judas y que no les agarre a ustedes desprevenido. Yo les estoy avisando, que no les agarre de sorpresa. Jesús no dejaba de ser Dios. Él dijo, el yo soy, el gran yo soy, aunque también era 100% humano, por eso él se angustió en espíritu. Y cuando él se angustia dice, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Acompáñame a un pasaje paralelo en los evangelios sinópticos en Mateo 26, si lo puedes buscar, si no, escúchalo, Mateo 26, 20. Voy a leer. Es paralelo, ¿verdad? Nada más que lo está agarrando de otro tipo de vista Mateo. Al atardecer estaba Jesús sentado a la mesa con los 12 discípulos y mientras comían dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ellos profundamente entristecidos comenzaron a decir uno al otro, ¿acaso soy yo, Señor? Fíjate cómo cada uno preguntó, ¿acaso soy yo qué? Señor.
Respondió que él respondió que el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va según está escrito de él. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le dijo: ¿acaso soy yo Rabí? Los otros discípulos, ¿cómo le decían? ¿Y cómo le decía Judas? Nada más tómalo en cuenta, al final vamos a deducir algo, ¿sale? Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Entonces ya sabía Judas que Jesús sabía. Aquí cuando lo está narrando Juan, ya sabía él. Entonces Jesús dijo eso, ¿no? Que se angustió, alguien me va a entregar. Vamos a ver, regresamos a Juan, verso 22, 13-22. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Es muy interesante cómo ver los discípulos dudaban. Primero, ¿de quién? De ellos mismos, porque le preguntaron, Mateo nos enseña que le preguntaron a Jesús: Señor, ¿seré yo que te voy a traicionar? Ellos se conocían. A la vez yo creo que no alcanzaban a dudar de nadie más, porque también se conocían, habían compartido ya casi 3 años diariamente con Jesús. La otra posibilidad es que tal vez ellos hayan desconfiado de todos, hasta de ellos mismos. No sabían cómo reaccionar, porque dice que nada más se miraban los unos a los otros y estaban atónitos, perplejos, sin saber de quién hablabas. Les sacó de onda por completo. ¿Sabes? Judas aparentó muy bien, ¿sí o no? Al tal grado que nadie supo quién era el traidor. Era muy similar a ellos. Ahora imagínate, vamos a hacer un ejercicio mental. Haz de cuenta que en estos momentos, ahí en el chat de Horizonte, en WhatsApp, llega ahorita alguien confiable, llamémosle Adrián Capitaine, manda un WhatsApp y nos dice: ahorita en este momento alguien nos va a traicionar. ¿Qué te lo ves? En este momento ves el celular y dices: wow, ahora te pido, ¿te acuerdas que hace ratito te pedí que miraras a la persona que tienes al lado? A ver, voltea y vela. Ya no la ves igual, ¿verdad? Bueno, creo que ese ejemplo no me gustó porque el primer sospechoso sería yo. Pero bueno, pero pasa eso, o sea, de repente hasta tú mismo dudarías de ti. Los discípulos pasó eso en ellos. Vamos al versículo 23. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado, ¿dónde? En el pecho de Jesús. El discípulo que Jesús amaba, esta es la primera referencia que Juan se autonombra de esa manera. Por lo menos 4 o 5 ocasiones más lo vas a ver adelante en el Evangelio de Juan. Y quiero que leamos el penúltimo verso de todo el Evangelio. Si tienes tu Biblia de papel, o puedes ir hasta el último episodio de Juan, que es el 21. Yo voy a leer solo el 20 y el 24, que es casi ya el final, para que veas quién era Juan. Pedro volviéndose, estoy en Juan 21, 20. Pedro volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Brinco hasta el 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Esta es una evidencia de que Juan escribió este evangelio, ¿verdad? Entonces, ese discípulo amado, a mí me llamó mucho la atención porque él mismo se autonombra discípulo amado. En los otros evangelios, en los 3 sinópticos, vemos que siempre mencionan a Juan, Santiago y Pedro, como que son los estelares de los discípulos, pero siempre por su nombre. Juan en su testimonio, en su evangelio, él nunca se llama a sí mismo, pero sí nos da algunos episodios ahí, unas pistas de que es él. Y me gusta por qué se llamó discípulo amado. Y yo me puse a investigar por qué él se autonombraba discípulo amado. Por ahí alguien me está llamando, no es a mí. Y me llamó la atención. Acuérdate, no es el estelar Juan ahorita, solo estoy haciendo un paréntesis. Judas es el estelar de esta charla. Vamos a ver unos antecedentes rápidos de Juan. En Marcos 3:16 dice que
Designó pues a los 12. Jesús llamó a Simón, quien puso por sobrenombre Pedro. Después dice que llamó a Jacobo y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes les puso por nombres Boanerges, los famosos hijos del trueno. Muy bien, Horizonte, ustedes sí saben de la Biblia. Muy bien, Marcos 3:17 nos enseña que Jesús los llamó Boanerges. No creo que haya sido algo malo. Leí probablemente, MacArthur dice que les llamó por su personalidad intensa, extrovertida. En otras partes yo vi que hacen referencias a que ellos tenían un temperamento intempestivo, eran rudos, eran celosos, eran atrevidos, eran pescadores, eran gente brava. Entonces fíjate, Juan era hijo del trueno. Vamos a otra referencia del mismo Juan, ahora en Lucas 9, 51, 56, no te lo voy a leer, nada más rápido te lo cuento. Es que Juan le sugirió a Jesús pedir que descendiera fuego del cielo y consumir a todos los samaritanos. Jesús le dice, a ver, vayan allá a Samaria y díganle que nos ayuden a hacer ahí unas cosas. Los samaritanos lo rechazan y Juan dice, ¿sabe qué, Señor? Ellos no quisieron. ¿Quieres que oremos y caiga fuego del cielo y que los consuma? Y Jesús pues los reprendió, y les dijo, pues no, porque ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no han venido para destruir las almas, sino para salvarlas. Entonces fíjate, eran hijos del trueno, eran como celosos, eran como intempestivos, eran medio rudos. Otra referencia muy famosa de ellos, que sé que la conoces, es cuando eran medio manipuladores y así descarados, usan a su mamá y van con Jesús y su mamá les dice, Señor, te pido ahí que en el reino de los cielos, cuando estén allá contigo, uno de mis hijos está a la izquierda y otro a la derecha. Perdón, izquierda y derecha. Y pues bueno, ese es Juan. Y me llama la atención porque él se llama el discípulo amado. Y realmente Juan no era distinto a Pedro, Juan no era distinto a los demás discípulos, ¿no? Era normal, era tan fallón como los demás. Pero bueno, yo creo que Juan no se pone como una señal de orgullo, porque tal vez diría el discípulo más amado o el favorito de Jesús. No, yo creo que Juan, a la edad que ya escribió este evangelio, ya era anciano, probablemente lo escribió entre el año 80 y 90 después de Cristo. ¿Y cuántos conocen primera, segunda y tercera de Juan? Tal vez la escribió unos 5 años después. Y ya saben que primera de Juan es llamada la epístola ¿de qué? Del amor, ¿verdad? Y donde Juan declara, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y yo creo que simplemente Juan, cuando estaba escribiendo y narrando eso, él se daba cuenta qué fallón era. Y como dice la palabra, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y yo creo que él disfrutaba de que, hacía cada tontería, pero Jesús me seguía amando y me seguía aceptando. Creo que por ahí va. No lo sé, créeme que lo investigué mucho, pero yo siento que por ahí es, porque él se sentía amado por Jesús, porque a pesar de todo lo que falló, a pesar de lo rudo que era como Pedro y los demás, él siempre se sintió y se sabía perdonado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto es definitivo, ¿verdad? Y el perfecto amor echa fuera todo temor. Vamos adelante, regresamos a Juan 13, 24. Vamos a regresar con el estelar de la plática. Verso 24, por eso Simón Pedro le hizo señas. ¿A quién le hizo señas? A Juan, ¿te acuerdas? Y le dijo, pregúntales, dinos de quién habla. Pregúntale tú que estás ahí cerca de Jesús. Él estaba reclinado, ¿te acuerdas? Es interesante saber el contexto histórico y cultural de aquella época. ¿Cuántos no han visto la Santa Cena de Leonardo da Vinci? Creo que todos la conocemos, ¿verdad? Bueno, no es representativo de cómo eran las costumbres en esa época. Esa es una cena muy occidental. Ellos eran un poquito más orientales. Hemos visto, por ejemplo, allá en Japón que las mesas son bajitas, ¿verdad? Lo hemos visto en películas o en algún documental. Y probablemente era así. Mira, te voy a describir rápidamente cómo muy probablemente fue la distribución y el uso de esas mesas. Mira, esa mesa lo más probable es que haya sido en una forma de U cuadrada. ¿Cómo es? Es una mesa al centro, una mesa a la izquierda y otra a la derecha.
ustedes están viendo acá su izquierda, su derecha. De este lado mío derecho, bueno, al centro, en esa mesa no estaban los principales, estaban de este lado. Por lo menos de este lado había 3 personas. La persona del centro era el anfitrión, el mero mero, el dueño de la fiesta. Aquí al lado derecho de él se encontraba alguien de confianza muy alta, un amigo. Y al lado izquierdo de él estaba el invitado de honor. Por lo menos entonces eran 12 discípulos, por lo menos en esta mesa principal había 3, aquí probablemente había 6 o algo así más y otros 3. No lo sabemos bien, más o menos es la distribución que parece. Pero es cierto que donde están esos 3, perdón, Jesús al centro, muy probable al lado derecho, ¿quién estaría? Juan. Y es muy probable, los eruditos dicen que al lado izquierdo estuviera Judas, el lado del invitado de honor, fíjate. Y Pedro, muy probable, estaba enfrente, en la otra mesa, que estaba acá de este lado, donde eran como que los últimos, ¿sí me explico? No eran los menos importantes. Y Pedro estaba ahí. Entonces probablemente estaba de frente y le dice a Juan, oye, pregúntale qué onda con Jesús, qué onda, quién es el traidor, porque por apariencia no entiendo quién es, todos somos iguales, es difícil identificar quién era el traidor. Verso 25. Entonces él, ¿quién? El discípulo amado, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Ahora, para esto quiero explicar un poquito más de las mesas. Muy probablemente esa mesa llegaba a la altura de la rodilla promedio de los varones de aquella época. Y estaban entre como que hincados, había un sofá, estaban medio hincados y puestos de ladito. Quiero explicarles un poquito, necesito que pase alguien, voy a pasar a mi hijo Ari, para que expliquemos cómo pudo ser más o menos esa escena. Apúrale, ¿de qué lado quieres estar? ¿De Judas o de Juan? Yo soy Jesús. De Juan. Bien, entonces ellos dicen que estaban medio hincados, recargados con la mano izquierda y con la mano derecha ellos comían. Ellos estaban así. Entonces estaban medio ya no comas tanto, estaban medio de lado. Judas estaba muy probablemente acá. Entonces Jesús le daba un poco la espalda. Y el discípulo amado, ¿cómo entonces hablaba con Jesús? Si me preguntabas algo, ¿cómo le hacías así? Se recargaban en el pecho de Jesús. Y con esa confianza podía estar ahí. Entonces, y Jesús probablemente le hacía así o le daba cariño, pues. Gracias, mijo. Es por eso que dicen, se la pasó reclinado en el pecho de Jesús, se la pasó platicando, porque era la posición natural que él podía hacer. Pero obviamente, acuérdate que el que estaba aquí gozaba de gran amistad. Por eso él podía tener acceso al anfitrión, recostarse y platicar toda la noche o toda la fiesta. Muy interesante, ¿verdad? Porque vamos a concluir algo. Además de intimidad y cariño, obviamente, que nos habla de Juan hacia Jesús, nos habla de una gran confianza. Y confianza no solo en que se recargara con él, ¿no? Sino la confianza de preguntarle algo tan íntimo. Señor, ¿quién te va a traicionar? Esa es la verdadera comunión que tenemos los hijos de Dios con nuestro Señor. Que podemos acercarnos y podemos platicar con Él y podemos preguntarle hasta lo más íntimo. Podemos contarle también lo más íntimo de nosotros. Eso es algo que no es apariencia, es una comunión real y verdadera. Interesante todo lo que estamos aprendiendo. Vamos adelante, verso 26. Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote.
Según la manera de sentarse, como les había comentado, es muy probable, y muchos eruditos coinciden en ello, que el que estaba acá en el lugar de honor, ¿quién era? Judas. Acá en el lugar del principal, el amigo principal Juan, y acá estaba ¿quién? Judas. Bueno, al parecer era el invitado de honor. Ahora, fíjate, te voy a leer esto. Dar un bocado era señal especial de respeto del dueño de la fiesta, del anfitrión, hacia los huéspedes, y era ciertamente con la intención de honrar y manifestar buena voluntad. El significado de lo que Cristo hizo entonces era ciertamente tender la mano de amistad ¿a quién? Al traidor, a Judas, el mismo que lo iba a traicionar. Recuerda que él ya sabía, Judas ya sabía que Jesús sabía. Lo vimos en Mateo, ya le había preguntado, ¿soy yo, Rabí? Tú lo has dicho. Es impresionante saber esto, pues entendemos que Jesús amaba ¿a quién? A Judas. Aún sabiendo que le entregaría. Mira, en Mateo, ya cuando arrestan a Jesús, ya avanzó esto, ya se consumó la traición. Te voy a leer rápidamente el resto de Jesús en Mateo 26, 47, 49. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, Rabí. ¿Cómo le dijo? Rabí, maestro. Y lo besó. Amigo, haz lo que veniste a hacer, le dijo Jesús. Entonces ellos se acercaron, echaron la mano a Jesús y lo arrestaron. ¿Cómo le contestó? Amigo. Di conmigo, amigo. ¿Y sabes que Jesús era mentiroso? ¿Crees que hubiera sido sarcástico? No, Jesús llamó a Judas porque realmente lo amaba. Él sabía que alguien lo tenía que entregar, pero lo amaba. Y algo que aprendemos de Jesús es que Él nos enseña a amar a nuestros enemigos con el ejemplo. A pesar de que sabía que lo iba a entregar, Jesús amó hasta el último momento ¿a quién? A Judas. Tenemos que aprender, iglesia. Es muy probable que Judas, al estar sentado en el lugar de privilegio, no les haya extrañado a los discípulos, porque a fin de cuentas, ¿qué profesión ejercía ahí? Era el contador, el tesorero, ¿verdad? Algunos comentaristas dicen que probablemente era la última oportunidad que Jesús le daba a Judas para arrepentirse. Al darle el bocado era como hacer las paces y mostrar el amor que Jesús le tenía, a pesar de saber que tenía la intención de traicionarlo. Porque como ya lo vimos, ya lo habían platicado en la reunión, sí, tú me vas a traicionar, pero quiero hacer las paces contigo, piénsalo antes. No va a haber marcha atrás. Continuamos, verso 27. Y después de comer el pan, o sea, Jesús le da el bocado a Judas, muy probable de su mano, de su dedo a la boca de él. Al recibir el pan de la mano del Señor, Judas, ¿qué hizo? Rechazó la amistad, el amor y el perdón del Señor por completo y cerró su corazón al Señor. Se entregó a Satanás y Satanás, ¿qué dice? Lo poseyó. Después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Rechazó por completo a Jesús. Le da el bocado de, piénsalo, vamos a hacer las paces. No. Cierra su corazón. ¿Y quién entra en él? Satanás por completo lo posee. Pero algo interesante, aquí vemos que aún Jesús sigue teniendo el control de todo. Dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Porque bien lo pudo reprender y apaciguar. Pero no, Jesús tenía el control, no lo sacó de onda. No era el tiempo de Satanás, era el tiempo de que Jesús cumpliera la voluntad de Dios. Así que tenía toda la autoridad, tenía todo bajo control. Verso 28, pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Fíjate, ninguno entendió, porque algunos pensaban que como Judas tenía bolsa de dinero, que era el contador, era el tesorero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Juan ya había escuchado del Señor que él era el traidor, ¿sí o no? Cuando estaba aquí recostado ya. Pero cuando Jesús le dice, ¿sabes qué? Ya, pues lo que vas a hacer, hazlo. Como que Juan no lo captó.
Igual no sé si Pedro ya le haya dicho a Juan, pues fue este es el que es el traidor, no lo sé. Pero ni Pedro ni Juan lo entendieron o no entendieron en ese momento qué iba a hacer Judas, porque dice, él era el tesorero, pues seguramente fue a comprar algo. Y pues bueno, ¿por qué? Porque pues yo veo que Pedro era medio bravo. ¿Cuántos saben que Pedro le cortó la oreja a alguien? ¿Verdad? Ah, viene al salanillo. ¿Cómo se llamaba ese alguien? Se llamaba Malco. No Malcolm el de en medio. Malco. Malco dice, yo no sé, yo creo que Pedro era antecedente de Chocos porque traía machete o no sé, dice que traía espada. ¿De dónde la sacó? No sé. Agarró y ¡fum! Le vuela la oreja a Malco, que era el siervo del sumo sacerdote. Y bueno, Jesús agarró y la pegó. O sea, si Pedro hubiera sabido, Pedro era entrón y quién sabe si lo hubiera detenido a Judas. No lo sabemos. Y bueno, lo que vemos según la escritura es que Judas tenía apariencia normal. Hasta ese momento, aunque Satanás lo había poseído, entró en él, no dice que se desfigurara o se retorciera o pasara algo extraño, no. Los discípulos no se dieron cuenta que pasó algo raro. Verso 30, ya para terminar esta primera parte. Y Judas, después de recibir el bocado, ¿qué hizo? Salió inmediatamente y dice la palabra, y ya era de noche. Recibe el bocado, rechaza a Jesús, el diablo lo posee por completo, se marcha para consumar la traición, y la frase ya era de noche no solo indica que era una hora avanzada, sino es muy probablemente, algunos eruditos dicen que esa frase encierra algo más profundo, que tal vez fue el momento en que las tinieblas tomaron por completo el corazón de Judas y ya no había marcha atrás en su arrepentimiento. Puede ser que sí encierre algo más. Muy bien. Pues esa es la historia de Judas. Yo quise primero explicarla, ponerles un poquito el contexto cultural, de histórico también. Y quiero ahora ver qué aprendemos de Judas, qué podemos aprender. ¿Qué aprendemos de él? La historia de Judas es muy interesante, ¿sí o no? Y bueno, y todavía va a venir más adelante historias de Judas, pero esto que estamos viendo es muy interesante y narra nada más lo que es la historia del corazón duro del hombre. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis es la lucha del corazón duro, entenebrecido del hombre hacia el Dios santo y perfecto. Eran de 12 uno. Tremendo. Y surgen preguntas, yo digo, bueno, ¿por qué un discípulo lo entregó? ¿Por qué no fue alguien más? ¿No pudieron arrestar a Jesús simplemente sus enemigos? Y bueno, la respuesta es sencilla, lo entregó pues porque estaba profetizado, eso lo sabemos. Puedes ver en Salmo 41, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que en mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, alzar contra mí el pie, es como para golpearlo, eso significa. Y vemos su cumplimiento aquí en Juan, en Mateo 26, otra profecía de cuánto iban a pagar por Jesús está en Zacarías y en Mateo. Esta y muchas preguntas surgen al leer este pasaje de la historia de Judas. Mira, Judas, ¿alguien sabe qué significa Judas? Judas proviene de la palabra hebrea Judá. Judá sí saben qué significa, ¿verdad? ¿Qué significa Judá? Alabanza, muy bien. Eso significa, y Judas es muy probable que signifique lo mismo alabanza, o el que alaba, o el alabado. Y era un nombre muy común en esa época. De hecho había otro discípulo, ¿verdad?, que se llamaba Judas. Jesús es el león de la tribu de Judá. Era un nombre muy común, aunque creo que en esta época nadie le pondría Judas a su hijo, ¿verdad? Sería difícil. Imagínate, ahora va a pasar el hermano Judas a orar por ustedes. Mejor no ore, hermano. Muy difícil. Pero mira, cuando pienso en Judas, no puedo dejar de pensar en esta escritura que vimos también hace 8 días. Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice el Señor, jamás los conocí, apártense de mí los que practican iniquidad o los hacedores de maldad. Judas, era alguien que aprendió a vivir de apariencias.
Al igual que los otros discípulos, comió con Jesús, escuchó las mismas prédicas de Jesús, durmió con Jesús, expulsó demonios como lo encargó Jesús, vio los milagros de Jesús y aún así no satisfizo su corazón. No es garantía ver y vivir milagros, no. Por eso Jesús nos dijo, por sus frutos, ¿qué? Era tan parecido a los apóstoles que nadie pudo detectar quién era el traidor. Era igualito. Era el hermano que usaba la corbata, traía acá la Biblia. Hermano, ¿cómo está? Amén, gloria a Dios, aleluya. Usaba el mismo lenguaje, pero no era. Hay 3 puntos ya para finalizar que puedo aprender rápidamente de la historia fascinante de Judas. El punto número 1 que te voy a compartir es: pequeños y graduales pecados pueden perjudicar grandemente mi alma. De algo estoy seguro, que Judas no fue poseído de la noche a la mañana por Satanás, Él fue pecando gradualmente, poco a poquito fue endureciendo su corazón cada día más hacia el Mesías. Era ladrón. Dice que era ladrón, avaro y codicioso, la palabra nos lo enseña. Matthew Henry, un comentarista bíblico, dice: Judas amaba en su corazón manosear el dinero. Nosotros le diríamos jinetear. Mira, te quiero leer Lucas 22:3. No vayas, te lo voy a leer rápidamente. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12 apóstoles, y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregar a Jesús sin hacer un escándalo. Codicioso y avaro. Debemos tener cuidado con la avaricia, hermanos. Recuerda que el amor a las riquezas puede ahogar la palabra sembrada en nuestros corazones. La raíz de todos los males, el amor al dinero. Y así como Judas, debemos tener cuidado con esos pequeños pecados que ahí tenemos y que vamos dejando sin resolver. Cuidado con la lujuria, con la pornografía, porque empiezas con una foto no tan descubierta y acabas de menos a más. Con la ira, empiezas de menos a más. Con la mentira, de menos a más. Con la desobediencia a los padres, por ejemplo, acabas desobedeciendo a los padres, a los maestros, a tus jefes y acabas desobedeciendo a Dios por completo. Tremendo. Santiago 4:17 dice algo muy importante, porque hay pecados más sutiles. El pecado de omisión, saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Qué es bueno, hermano, para nosotros? A ver, quiero que me digas, ¿es bueno qué? Orar, es bueno congregarnos, ¿verdad? Es bueno ir a nuestro grupo de conexión. Y si no lo hago, ¿qué enseño? Pues que soy orgulloso. Yo me digo a mí mismo y le digo a Dios de alguna manera que yo puedo vivir mi vida cristiana como yo quiera. Son cosas buenas que sabemos y no las hacemos. Ay, pero yo no soy malo, yo no tomo, yo no fumo, yo no... Pero ni estás orando, ni estás viniendo a la iglesia. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Hermano, no soy yo, es la palabra, Ya se me pusieron muy... Si los tenía riendo hace rato. Cuidado con eso. Y mira, en conjunto todos esos pequeños pecados, me gusta cómo habla Cantares 2, esas pequeñas zorras que pueden echar a perder todo un viñedo. Pequeños animalitos, bichitos que pueden echar a perder una gran cosecha. Tu pecado puede endurecer tu corazón y llevarte a la ruina. Y no estoy hablando de perder nuestra salvación. Más bien estoy hablando de que no va a haber fruto en ti. No va a haber amor, gozo, paz, paciencia. No vas a poder servir a Dios como Dios te ha llamado. Porque el pecado nos aparta de Dios.
y nos hace sentir mal delante de Dios. Y entonces tú ya no puedes servirle como Dios te ha llamado. Yo sé que aquí hay muchas personas que Dios los ha llamado a servir, pero creo que nuestra desobediencia a Él, a veces en lo poco, se refleja en lo mucho. Y ten cuidado, eso es una bola de nieve. Empezamos con un poquito y acabamos con algo grande que ya no podemos parar. Cuidado con endurecer nuestro corazón. Entonces, punto número 1 fue: pequeños pecados pueden traer grandes problemas. Bien. Número 2, como se llama la prédica, las apariencias engañan. ¿Sabes qué? Cuando alguien se para a predicar la palabra, lo hace con dos finalidades principales. La primera es edificar al pueblo de Dios. Vemos la palabra y entre cristianos nos bendecimos y todo. Y segundo es convencer de pecado al inconverso. Por eso está uno aquí, por eso el pastor Adrián se prepara y ora. Y toda persona que está aquí, ese es el objetivo principal. ¿Sabes? Judas no creía que Jesús era el Mesías, porque ¿cómo le llamaba? Rabí, maestro. Nunca le dijo Señor como los demás. Judas no perdió su salvación. Judas no era salvo. Así de sencillo. Juan 13:10 nos muestra, Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse. ¿Se acuerdan que lo vimos? Excepto los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. No todos han nacido de nuevo. Uno no. Judas vivió de apariencia, pero nunca fue lavado por Jesús. Nunca nació de nuevo. ¿Y sabes qué pasó? Pues apostató la fe por completo. Hablando de los apóstatas, primera de Juan 2:19, el mismo Juan escribe: ellos salieron de nosotros. Escucha esta palabra. Ellos, ¿quiénes? Esos creyentes que apostataron, salieron de nosotros, de aquí de la iglesia, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido con nosotros. Parece un juego de palabras, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son ¿de quién? De nosotros, los nacidos de nuevo. Wow. Judas, de ser un apóstol, a ver, di conmigo, apóstol, pasó a ser apóstata de apóstata. Palabras bien parecidas, ¿a poco no? Pero ¿sabes qué? Opuestas espiritualmente por completo. De apóstol pasó a ser apóstata. Wow, las apariencias engañan. Quiero hablarte algo así de todo lo más profundo de mi corazón, con mucho respeto, con mucho temor, con mucho temblor. De verdad. Y espero en Dios que me equivoque, pero no todos los que estamos aquí, no todos los que nos están viendo, somos salvos. Y esa es una realidad, y no nos engañemos. La Biblia nos habla mucho de ello. A lo mejor unos están en el proceso y están a punto de nacer de nuevo. Vaya, ¿sabes qué? Es mejor que estés aquí a que no estés, porque Dios está obrando en ti. Pero es muy probable, la Biblia nos lo enseña, de que en las congregaciones unos apostataban, de ahí salían los falsos maestros, falsos profetas, etcétera. Y te lo digo con todo mi corazón, temblor, miedo, respeto, de que tal vez no todos somos salvos en esta habitación y no todos los que nos están viendo en internet. Pero sabes, la palabra de Dios dice: este es el día que hizo el Señor y hoy puede cambiar nuestra vida. Es eso, en un abrir y cerrar de ojos. El Espíritu Santo tiene el poder y la capacidad para transformarnos de un momento a otro. Hoy puede ser nuestro día. Hoy puede ser nuestro día en que el Señor nos transforme y nos haga una nueva criatura. Y ya no vivamos de apariencias, sino vivamos una vida como el Espíritu Santo quiere que la vivamos, en libertad. Créeme, lo deseo de todo mi corazón. Ojalá me equivoque, pero si es tu caso, qué bueno que viniste, qué bueno que estás escuchando. Dios tiene algo para ti. El regalo más maravilloso que puedas recibir, el milagro más poderoso es nacer de nuevo.
Cuando Juan el Bautista reprendió a los fariseos, fíjate, dice, que se querían bautizar, les dijo, apártense y hagan frutos dignos de arrepentimiento, que no pensaran que solamente por ser descendientes de Abraham ya eran hijos de Dios. Y esa es la misma, no solo por venir a la iglesia ya eres cristiano, no solo por venir de cuna cristiana ya eres salvo, no es así. Si te esfuerzas en venir y no gozas de ese amor, gozo, paz, paciencia, de la esperanza en la tribulación cuando hay problemas, esa esperanza que Cristo va a hacer algo, tal vez necesitas más que esa fe de conocer que Dios existe. Hay una fe salvífica, la fe que te salva, que dices, necesito a Dios. Estoy asqueado de lo que he vivido, estoy cansado. Y Jesús dice, vengan los que están cansados y trabajados, yo los haré descansar. Aprendan de mí que soy soy humilde de corazón, y su corazón hoy va a reposar por completo. Necesitamos a Cristo, necesitamos nacer de nuevo. El Espíritu lo puede hacer, la palabra de Dios tiene el poder. Tercer y último punto, lo dejé al final, tal vez hubieras dicho, que dijo era el final, pero pongo este último, porque es un argumento para no entregarnos muchas veces a Dios. El dolor de ser traicionado. ¿Te acuerdas que cómo empezamos la prédica? El verso 21 nos muestra que Jesús se angustió y se conmovió en espíritu. Y eso habla que a Jesús le dolió que la traición, a pesar de que él ya sabía. A él le dolió en lo más profundo de corazón. Y es obvio, él no la puede ignorar, porque él amaba ¿a quién? A Judas. Y es obvio porque la palabra dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Judas estaba perdido y él le dolía en su corazón que se le fuera uno. Que haya cerrado su corazón por completo a hacer esas paces con él. Claro que le angustió, claro que le dolió. Y sabes qué, creo que muchos de nosotros estamos dolidos por alguien que nos ha traicionado. Tal vez no en este momento, pero creo que lo hemos vivido. Como cristianos nos va a pasar. Nos vamos a desilusionar del hombre tarde que temprano. Es parte del proceso y del crecimiento. Y sabes que es muy bueno porque dejamos de tener ídolos en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero a pesar de que Jesús supo esto, Jesús no se amargó ni se detuvo en su misión. Él continuó haciendo lo que tenía que hacer. Ir a la cruz para morir por ti y por mí. Ahora, si estamos dolidos o decepcionados por alguien o por algo, o por alguien mejor dicho, es porque sabes que lo admiras. Nosotros no nos dolemos por alguien que nos ofende que ni conocemos. O sea, sí nos enojamos, pero pues no pasa nada. Pero si me lo hace mi mamá, mi hermano, mi papá, el hermano de la iglesia. Nadie se hiere por un desconocido, te lastimas por alguien que quieres, que amas, que admiras. A veces te haces ideas, como yo me hice, ¿te acuerdas que te dije, esta chica, y no era lo que yo pensaba? Te haces ideas y luego dices, wow, ¿no? Cuando lo conoces te das cuenta que es un ser humano como tú y como yo. Y esa desilusión, he aprendido que es por tener falsas expectativas de lo que es el hombre. O sea, no conocemos qué es el hombre o quién es el hombre bíblicamente. La Biblia nos enseña que no hay nadie bueno, así ya de entrada. No hay nadie bueno, nadie quiere conocer de Dios. La Biblia nos enseña que el inconverso, el que no conoce a Dios, puede degradarse a tal grado de cometer los peores delitos. Y nada más ve tú las noticias día con día y lo que son capaces de hacer. Y cada vez nos espantamos más. Violadores, matones, etc. Y es cierto que la Biblia también nos habla de que el nacido de nuevo, el cristiano, en ese camino a la santidad progresiva, también va a tropezar. Eso es una realidad. Y nos vamos a estar fallando los unos a los otros siempre.
Si algo aprendido, hermanos, en el caminar cristiano ya casi 30 años, en que no hay nadie perfecto. Todos nos equivocamos, el amor es imperfecto, lo perfecto es inhumano. Bueno, me suena como a canción, pero no me hagan caso. Qué bueno que no entienden. Hay mucho joven que conoce esa canción. Qué bueno, porque si no era mi despedido de aquí, pero era una canción. Nadie es perfecto, esa es realidad. Nadie es perfecto. Por eso Dios creó la iglesia, donde nosotros vamos a tener fricciones cada ratito, vamos a tener disgustos, vamos a tener malos entendidos. Pero esa fricción nos va a hacer cada vez mejores. Dios es sabio y nos da lo que necesitamos. Y si yo me aparto de la iglesia, me aparto de ese tallar, de ese trabajar que quiere Dios en mi corazón. Por eso creó el matrimonio, que es bien precioso, ¿verdad? Es bien bonito, pero hay problemas, hay circunstancias, por eso están los hijos. Y bueno, aparentamos, muchas veces aquí en la iglesia aparentamos ser lo que no somos, pero a veces no por hipócritas. Quiero que entiendas esto, a veces es la gracia de Dios que nos cubre muchas imperfecciones, Me gustaría que nos conectaran aquí en el cerebro y a todos y cada uno proyectáramos lo que estamos pensando en este momento o lo que pensamos en la mañana, simplemente el día de hoy que tenemos pocas horas, y vas a ver cuántas tonterías no hemos pensado, cuánto pecado tal vez ha habido en nuestra mente simplemente. Cuidado. Dios nos cubre, sí, es verdad, es una gracia en el cristiano. Pero a veces ya cuando tratas más profundo a esa persona te das cuenta de que pues lo admiraste de más, tal vez admiraste de más al pastor, a tu líder, a un maestro, a nuestros jefes, a nuestros padres, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros amigos, incluso a nuestros hijos, admiramos de más y cuidado porque puede caer en idolatría. Y cuando nos desilusionan se nos puede caer el mundo, simplemente por no entender que todos somos iguales y todos fallamos. Por eso debemos estar amando y perdonando continuamente. Se nos cae. Los papás somos héroes de nuestros hijos hasta cierta edad, pero después de cierta edad nos empiezan a ver muchos defectos, y eso es verdad. Y los desilusionamos. A lo mejor no les damos el tiempo adecuado. Y al revés, nuestros hijos muchas veces van creciendo y nos desilusionan. Y a veces dices, ay, es que mi hijo era mi mayor orgullo. Y de repente te das cuenta, Dios mío, es tan frágil como yo. Y es ahí donde la gracia de Dios es que toma nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras familias. Es precioso. Hay que pedir ayuda a Dios para perdonar al que nos lastimó. ¿Sabes qué? Tal vez el que te lastimó ni siquiera fue su intención, sino que tú en tu mente te hiciste una idea de cómo él era, en tu mente te hiciste una idea de cómo debió tratarme, y realmente no fue así. Y a lo mejor el del problema eres tú en tu corazón. Todos fallamos. Claro, hay de pecados a pecados, ¿verdad? Y por sus frutos los conoceréis. Tú te vas a dar cuenta si realmente es un cristiano o no. Y si es cristiano, pues igual que tú va a fallar. Y si no lo es, con más razón. Y con más razón no debemos amar y compartir la palabra. Pidamos a Dios que nos ayude a perdonar, como Jesús lo hizo con Judas. Y no solo con él, sino con todos nosotros. Todos nosotros ofendimos a Dios en algún momento de nuestra vida. Pero Él no lo vio, sino que fue a la cruz y murió por ti y por mí. Vamos a cerrar. ¿Por qué no? Te invito de todo corazón, y si tienes la libertad, vamos a cerrar los ojos. ¿Qué te parece? Vamos a cerrar los ojos. En lo que le pido a Quique que pase con la guitarra, cierren los ojos, no se distraigan, Quique va a pasar.
La palabra de Dios nos enseña algo muy sabio. Jesús dice diario cuando oremos que digamos lo siguiente: perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a nuestros ofensores. Y esto nos habla que todos constantemente le vamos a fallar a Dios y constantemente nos vamos a fallar los unos a los otros. Eso es innegable, en nuestro corazón así es. Pero gracias a Dios que por medio de su Espíritu Santo día a día vamos a pecar menos, día a día vamos a odiar menos, día a día nos vamos a sentir menos. Si tú te acercas a esa fuente, a la presencia de Dios, dice la palabra de Dios, que separados de mí nada pueden hacer, pero si estás junto, muy junto a Cristo, todo eso lo podrás realizar. Y ya sea que me hayan traicionado, como lo vimos, o yo mismo lo haya hecho, ya sea que esté viviendo en pecado y que estoy seguro que está creciendo ese pecado cada vez más en mi vida, que haya endurecido mi corazón hacia Dios, tal vez muchos años de oír el Evangelio y no ser un hacedor. Lo único que le podemos pedir a Dios en esta noche, en este día, en esta tarde, es que nos ayude a arrepentirnos, que nos ayude a alinearnos, que nos ayude a ser unos cristianos como Él quiere. Y si no has nacido de nuevo, dile: Señor, dame esa fe para arrepentirme y para ser salvo. Yo no quiero ser como Judas. Yo quiero ser como ese discípulo amado que se recostaba en el pecho de Jesús. Y quiero disfrutar de esas mieles, de escucharte a ti, de escuchar el latir de tu corazón, de saber qué es lo que te agrada a ti. El único que no nos va a fallar es Dios. Eso sí créelo, el único. Así que si el día de hoy tú te aferras a Él y le dices: Señor, ven y cambia mi corazón, cambia mi mente, lo va a hacer. Vamos a orar. Padre, en esta tarde vengo a presentarme delante de ti como lo que soy, Señor, como un pecador. Sí, tal vez soy redimido, pero reconozco que todavía he fallado. He enfriado mi corazón hacia ti, Señor. No oro igual cuando te conocí. No me llena de gozo venir a congregarme como años atrás. Perdóname, por favor. En esta tarde yo vengo y alineo mi voluntad a tu voluntad, Señor. Tu voluntad es perfecta. He tomado decisiones no sabias, sí, pero te pido perdón. Por favor, que este pecado que tengo, esta falta de fuego hacia ti, Señor, tu Espíritu Santo venga y la quite. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús también te pido, y tú conoces mi corazón, y tú sabes que muchas veces he venido a la iglesia y me entra la palabra por un oído, entra a mi mente, la entiendo, me gozo, pero no cae en mi corazón, no sé por qué, pero hoy me arrepiento de todo pecado. Y quiero llamarte no solamente mi rabí o mi maestro, sino quiero llamarte mi Salvador, como los 11 discípulos más. Ayúdame a arrepentirme, Señor, y a ser salvo. Cambia mi corazón. Y finalmente, Dios, vengo aquí delante de tu presencia y te pido perdón. Te pido perdón si yo he lastimado a alguien. Perdóname. Y también perdono a aquella persona que me ha lastimado. Hoy entiendo que solamente tú eres el único que no nos va a fallar.
Perdóname a mí si yo te he fallado a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias.